aquí estamos ya con la presentación con la cual vamos a partir el día de hoy. Con Dilthey estamos ante un pensador que falleció en la primera mitad del 1900. mm, y entonces, pues, es parte de la filosofía contemporánea, podríamos decir así. Ahora, tal vez vale la pena hacer aquí algún recordatorio de cuáles eran las situaciones de la filosofía, de la ciencia, de la intelectualidad filosófica en Alemania, eh, arrancando con mediados del siglo XIX. Podríamos decir que ya hacia mediados del siglo XIX, el llamado idealismo que Hegel había iniciado y desarrollado de manera poderosa, vamos a decirlo así, pues prácticamente había sido ya dejado de lado. Pero quienes no estaban satisfechos con esa visión, digamos, del mundo tan abarcadora, elaborada por Hegel, no encontraron prácticamente otro, eh, digamos, otro río de pensamiento en el cual sumergirse, y entonces optaron por el positivismo, ¿verdad? Que también ya tenía una presencia importante y pues había afectado ya bastante del pensamiento científico y filosófico en Europa, ¿verdad? Y el problema, digamos, prácticamente continuaba, porque decir, los científicos sobre todo no habían encontrado en el idealismo de Hegel la manera de fundamentar, digamos, una ciencia sobre el mundo real, sobre lo empírico. eh, y entonces, pues al volverse hacia el positivismo, se encontraron con otra dificultad, la dificultad, digamos, de que el positivismo enfrentaba y trataba lo auténticamente humano como que si fuera un producto, digamos, de la naturaleza, siguiendo, por supuesto, los fundamentos que de alguna manera había puesto Descartes con su visión mecanicista del mundo y con su reduccionismo, digamos, de todo al aspecto puramente físico de la realidad. Incluso, digamos, hay que recordar que Augusto Comte, habiendo sido el iniciador de la sociología, tenía una visión fisicista de la sociedad, como, digamos, algo que estaba amarrado también a leyes de carácter físico. Entonces, prácticamente, si no habían encontrado fundamento, digamos, para las ciencias en Hegel, pues tampoco vinieron a encontrarlo, sobre todo para las ciencias humanas y sociales, en el positivismo originado con Comte. Ahora, otros quisieron ver, digamos, en Kant una manera de fundamentar las ciencias, sobre todo las ciencias sociales, que son las que a nosotros nos interesan aquí, y particularmente la historia. Porque Kant definitivamente había enfatizado casi igual, digamos, que el positivismo, la observación y el que se limitara el conocimiento humano a lo que él denominó la esfera de la experiencia posible. Eh, entonces, desde ese punto de mira, como que es posible encontrar un poco, digamos, de positivismo en el pensamiento kantiano. Sin embargo, digamos, hay que recordar que Kant también había hecho un énfasis muy particular en la vida
interior del ser humano, ¿no? Pues señalando las capacidades que el intelecto humano trae consigo, las categorías absolutamente a priori, de tiempo, de causa, de espacio. Entonces, de alguna manera, Kant como que había abierto, digamos, la puerta para ciertas consideraciones importantes del mundo interno del ser humano y podría en algún caso dar lugar también a una fundamentación de las ciencias del hombre. Sin embargo, recordamos también que desde la perspectiva kantiana, la referencia a ese mundo interno del ser humano terminaba prácticamente ahí, con una actividad, digamos, de ordenar los datos procedentes de los sentidos. No fue poco eso, pero tampoco fue suficiente para que sobre el pensamiento kantiano se fundamentaran las ciencias del hombre, las ciencias de la sociedad y sobre todo la historia, porque realmente el pensamiento kantiano no permitía, digamos, prácticamente que se llevara a cabo una investigación muy seria sobre ese mundo interior de los seres humanos. Kant llegó, por supuesto, a afirmar que esas capacidades del intelecto humano eran algo que caracterizaba a todos los seres humanos. No a todos los seres, decía, pero sí a todos los seres humanos, pero ahí terminaba prácticamente todo, ¿verdad? Porque una referencia al yo, sí, al yo de una manera, como dijéramos, empírica, era prácticamente imposible desde la perspectiva de la filosofía kantiana. Es más, es decir, podríamos incluso considerar que en la concepción kantiana del yo hay mucho del pensamiento de David Hume, ¿verdad? Que como él mismo dijo, lo despertó de su sueño dogmático. Y digo esto porque recordamos que Hume prácticamente niega la existencia del yo. Para él, para Hume, digamos, el yo no es más que el cúmulo de vivencias y de experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida. Pero si se pudieran realmente hacer desaparecer todas esas vivencias y todas esas experiencias que han quedado de alguna manera guardadas allí, eh, pues no quedaría absolutamente nada. Y entonces, pues entre estas tres, digamos, posibilidades, la cosa como que estaba bastante perdida en relación con las ciencias humanas, con lo auténticamente humano, con lo social y sobre todo con lo histórico. Entonces, ni Hegel ni el positivismo y tampoco Kant eran, digamos, suficientes para dar pie a las llamadas ciencias humanas o sociales. Entonces, en ese sentido, fue Dilthey el que realmente tuvo que llevar a cabo el trabajo que realizó, ¿verdad? Entonces, en medio realmente de esta situación en la que se encontraba el pensamiento alemán a mediados del siglo XIX, de que una de dos, ¿verdad? O sencillamente no se puede abordar lo auténticamente humano, como la historia, como el derecho, el arte, la literatura, en fin, la religión, ¿por qué no mencionarla? Etcétera, sí. O no se puede, definitivamente se trata de una tarea imposible, o hay que aplicarle a lo humano, a todo lo humano, el modo de hacer ciencia natural, el modo de investigar en el ámbito de la naturaleza. Pero hacer esto era realmente desnaturalizar todo lo que es propio de las realidades históricas
y de las realidades sociales. De modo que a Dilthey realmente le debemos mucho de lo que desde entonces se ha hecho para proveer, digamos, de fundamento y eh, de un carácter, digamos, científico, la investigación que tiene que ver con lo histórico, con lo social y con lo auténticamente humano en una sola palabra. Parece como que es lamentable, digamos, que no se le haya dado realmente a Dilthey el lugar que realmente tiene o debería tener en el contexto de la filosofía y de la historia, digamos, de la filosofía en general. Yo tengo aquí una pequeña pero muy importante obra del filósofo español don José Ortega y Gasset. Esta obra lleva como título Kant, Hegel, Dilthey. Entonces, las páginas, digamos, que Ortega dedica aquí a estos tres grandes filósofos alemanes, pues en realidad son pocas, pero de una profundidad, digamos, muy digna de reconocer, ¿verdad? Eh, y en la página 139 dice Ortega y Gasset lo siguiente. Bueno, hay que decir que el título, digamos, de este trabajo de Ortega sobre Dilthey es Dilthey y la idea de la vida, que es, digamos, una de las ideas centrales en el pensamiento de Wilhelm Dilthey. Dilthey y la idea de la vida es el título que Ortega le puso a este trabajo hecho sobre Wilhelm Dilthey. Y entonces en la página 139, Ortega dice, los estudios históricos de Dilthey son tal vez lo mejor que se haya escrito en historia nunca, ¿verdad? Es decir, esta ya es una afirmación, digamos, digna realmente de tener en cuenta y que señala definitivamente la grandeza del pensamiento diltheyano en lo que se refiere no solo a la historia, sino a las ciencias humanas, a las ciencias de la cultura, digamos, como también se les denomina en el contexto alemán. Y Ortega mismo dice, quiero realmente comenzar este trabajo con una anotación, con una cuestión autobiográfica, es decir, referida a su propia vida, a la vida de Ortega. Y dice entonces en la página 137, yo no he conocido algo de la obra filosófica de Dilthey hasta estos últimos 4 años. Y de modo suficiente, sigue diciendo, no la he conocido hasta hace unos meses. Pues bien, afirmo que este desconocimiento me ha hecho perder aproximadamente 10 años de mi vida. Por lo pronto, 10 años en el desarrollo intelectual de ella. Pero claro está que esto implica una pérdida igual en las demás dimensiones. Entonces, de alguna manera, este gran filósofo español que es don José Ortega y Gasset lamenta que no haya tenido antes un conocimiento de la obra diltheyana. Tal vez, digamos, entendamos ese lamentarse de Ortega si recordamos que el interés propio, digamos, de Ortega filosóficamente hablando, lo constituye precisamente lo que él denominó la razón histórica, ¿verdad? Un término que definitivamente procede del pensamiento diltheyano. Y entonces, pues como que Ortega siente que le hizo falta haber conocido a Dilthey antes y haberlo conocido bien, ¿verdad? Por ello habla, digamos, de una pérdida ahí de unos 10 años
en su propio desarrollo intelectual, en su propio desarrollo como filósofo. Entonces, creo pues que no se le ha dado, así como Ortega lo reconoce, no se le ha dado la importancia a Dilthey que debería realmente tener, sobre todo, creo yo, en los cursos relacionados con la epistemología, en los cursos relacionados con la teoría del conocimiento, debería realmente dársele a Dilthey el lugar que definitivamente merece, pues porque las cuestiones relacionadas con el conocimiento a veces se quedan única y exclusivamente rondando, digamos, el conocimiento propio del mundo físico, como que si las ciencias naturales constituyeran el único conocimiento, pues como si el mundo físico fuera lo único que tendríamos que conocer, cuando la verdad es que el mundo estrictamente humano del arte, de la literatura, de la religión, de la música, en fin, etcétera, pues es un mundo completamente distinto que ha demandado a lo largo del tiempo también, pues una justificación a su metodología, una justificación, digamos, al proceder de los investigadores en estas áreas, digamos, del mundo, que son más que áreas del mundo, áreas de la vida y de la vida humanamente entendida, ¿verdad? Y entonces creo yo pues que esto podrá y tendrá que tomarse en cuenta en el futuro inmediato, sobre todo en el departamento, ¿verdad? Tal vez ustedes que son los que van a tomar la estafeta en un poco tiempo para convertirse en profesores del departamento, pues hagan realmente justicia al pensamiento de Dilthey y pudieran darle un espacio, como digo, sobre todo en los cursos de epistemología, de teoría del conocimiento, ¿verdad? Entonces, pues Wilhelm Dilthey llegó a la Universidad de Berlín para realizar sus estudios y su formación, pues alrededor de sí, 1950, eh, si no mal recuerdo, puedo estar mal, permítanme, voy a regresar un poquito, vamos a ver. No, estamos hablando de 1850, que corregir ese dato, por favor. Digo que llegó alrededor de 1850 Wilhelm Dilthey a la Universidad de Berlín para iniciar, digamos, su formación en el campo de la filosofía. Y se encontró con el magisterio de dos grandes intelectuales alemanes, como lo fue Wilhelm von Humboldt, por un lado, y por el otro, Friedrich Karl von Savigny. Eh, bueno, los Humboldt fueron dos hermanos, en verdad, Alexander y Wilhelm. Pero Wilhelm realmente, aparte de ser un naturalista, era también un historiador. Y sobre todo quisiera recordar aquí, era en realidad un filólogo, ¿verdad? Si alguien sumamente interesado en el estudio de la lengua, y que había propuesto, digamos que propuso, entre otras cosas, que los idiomas realmente son el resultado de un proceso selectivo, ¿verdad? Es decir, aquí la idea realmente de la evolución también hay que recordarlo y no hay que olvidarlo nunca. La idea de la evolución no surgió en la biología, no surgió realmente con Charles Darwin. Esta idea era bastante vieja, podríamos decirlo de ese modo, y había surgido fundamentalmente en los estudios de los fenómenos humanos y sociales. En el caso, digamos, de Guillermo von Humboldt, pues en el contexto, digamos, de la filología. Entonces, como dije, para él las lenguas realmente han sido el resultado y el producto de un proceso evolutivo que ha durado muchísimo tiempo. Y entonces, pues se trató de un pensador muy, muy, muy interesado
auténticamente humano, que nada más humano que el lenguaje, sí, el lenguaje que es la lengua independiente de cuál sea. Pero también, digamos, estudió Dilthey bajo el magisterio de Frédéric Carbon Savigny. Este pensador definitivamente resultó también muy importante para el desarrollo de su posterior pensamiento. ¿Quién fue Frédéric Carbon Savigny? Bueno, fue realmente el que comandó la llamada Escuela Alemana Histórica del Derecho. Eh, Savigny estaba sumamente interesado en las cuestiones relacionadas con el derecho, ¿verdad? Y estamos hablando de la escuela, insisto, alemana histórica del derecho, no del historicismo alemán. Sí, el historicismo alemán es otra cosa, ¿verdad? No vamos a abordar esa cuestión en este momento, pero la escuela alemana histórica del derecho fue una escuela muy, muy, muy importante, lo es realmente hasta el día de hoy. Y uno, digamos, de los principios fundamentales de esa escuela histórica del derecho era que el derecho, al igual que la lengua, ¿sí? Al igual que todos los demás usos y las demás costumbres, es parte del espíritu de ese pueblo, ¿verdad? Y entonces, aunque no hubiera, digamos, en el ámbito estrictamente jurídico, en el ámbito del derecho, aunque no hubiera reglamentos, ni códigos, ni nada de eso, pues eso no significaba que un pueblo no tuviera realmente un entramado, digamos, de principios jurídicos, ¿no? De hecho, la escuela alemana histórica del derecho se opuso, y a la cabeza Savigny, se opuso totalmente a los intentos de Napoleón de imponer el código napoleónico en Alemania. Y la idea realmente de Savigny es: nosotros no necesitamos ningún código porque no somos gente salvaje, no somos gente carente realmente de leyes ni de principios de convivencia. Eso que no tengamos, digamos, códigos y reglamentos escritos y ese tipo de cosas no significa que estemos huérfanos de principios jurídicos. Y entonces, de ese modo, von Savigny pues rechazó rotundamente la imposición del código napoleónico en Alemania. Entonces, claro, habiendo estudiado, digamos, con un lingüista y con un experto, digamos, en el derecho como parte del llamado espíritu, digamos, del pueblo, pues Wilhelm Dilthey pudo encontrar, digamos, en esta gente un norte, podríamos decir, un horizonte que de allí en adelante de algún modo pues le serviría para la elaboración de su proyecto intelectual. Por supuesto, tanto Humboldt como Savigny y otros como alemanes lo que querían era entender su propia historia, llegar a comprender realmente su propia historia. No tenían ningún interés en analizar esa historia, a través del cristal francés del método positivista. Y estaban convencidos, digamos, de que ese método, pues, no les permitiría nunca llegar a entender su pasado para poder entender también el presente. Y entonces, Dilthey, con el paso, digamos, del tiempo, llega realmente a declarar y a sostener que ciertamente las ciencias del hombre no pueden fundamentarse metafísicamente. Eso ya lo había dicho Kant en relación a cualquier ciencia, ¿verdad? Recordemos la propuesta kantiana de la imposibilidad de la metafísica como una ciencia, ¿verdad? Eh, entonces Kant realmente se encargó de librar
de liberar a la ciencia de sus fundamentos metafísicos, ¿verdad? No se trata ya de encontrar esencias ni de encontrar sustancias, sino de simple y sencillamente atenernos a la esfera de la experiencia posible. Entonces, si las ciencias naturales no se pueden fundamentar, digamos, en principios de carácter metafísico, pues tampoco las ciencias humanas, tampoco los estudios que tienen que ver con lo auténticamente humano, lo social, lo histórico, lo cultural, ¿verdad? Pero tampoco, dice Dilthey, tampoco se pueden someter las ciencias del hombre al método experimental del positivismo naturalista. Es prácticamente una cosa imposible, pues si hablamos del arte, por ejemplo, si hablamos de la música, si hablamos de la religión, bueno, ¿cómo proceder a estudiar todo eso y darle características, digamos, de ciencia a esas investigaciones empleando el mismo método que se aplica en las ciencias de la naturaleza? Una cosa rotundamente imposible. No va el método experimental positivista con el objeto de estudio que es, digamos, la vida humana. Porque hay que recordar, digamos, que Dilthey es también uno de los grandes representantes de la filosofía de la vida. Esta filosofía de la vida habrá que distinguirla, habrá que separarla del vitalismo desarrollado posteriormente por Henry Bergson, ¿verdad? Porque el vitalismo pues parte, digamos, del concepto de vida desde un punto de vista biológico, aunque va a terminar, digamos, con lo humano. Sin embargo, parte realmente del concepto de vida estrictamente biológico. Eso pues se encuentra en las primeras páginas de la evolución creadora de Henry Bergson. Entonces, la filosofía de la vida no va por ese camino. Es decir, la filosofía de la vida quiere entender la vida y entiende la vida desde un punto de vista, perdón, estrictamente humano, ¿verdad? Cosa que nos conecta y nos tiene que conectar por obligación y a la fuerza, como decimos, con el pasado. Esto será algo, digamos, en lo que Dilthey realmente va a insistir. La vida de cualquier ser humano en este momento no es otra cosa sino resultado y producto del pasado. No solo del pasado inmediato, digamos, nuestros padres, nuestros abuelos, sino también del pasado inmediato y el pasado lejano, ¿verdad? Somos de algún modo resultado de todo ese pasado. Nuestra vida no puede ser lo que es, no se puede entender tal como es, a menos que estemos conectados con el pasado. Si la vida humana no se da, pues en el aire, no es una cuestión que surge así desarraigada, sin raíces de ninguna naturaleza, sino que tiene definitivamente un arraigo en el pasado. Y entonces, pues, Dilthey tiene que optar por otra opción y por otra posibilidad. Entonces, la preocupación, digamos, fundamental de Wilhelm Dilthey es la cuestión de cómo es posible alcanzar un conocimiento cierto de los eventos históricos, tal que permita sistematizarlos de un modo científico. Esa es la preocupación que a Dilthey realmente le acucia, lo empuja realmente a empezar, digamos, ese recorrido, ese camino que es su obra. O dicho, digamos, desde una perspectiva kantiana, more kantiano, la cuestión es cuáles son realmente las condiciones de posibilidad del conocimiento histórico.
Y a eso realmente va a dedicar todos sus esfuerzos Wilhelm Dilthey. Tengo aquí una cita larga. Pertenece al tomo séptimo de las obras completas de Dilthey, eh, publicadas por el Fondo de Cultura Económica. Son en total 10 volúmenes. Y en el volumen número 7, a la altura de la página 304 y yendo hacia la 305, Dilthey hace, digamos, una declaración que a mí me parece fundamental en aras de responder la pregunta de cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento histórico. Dice, yo vivo mis propios estados. Yo me hallo entretejido en las interacciones de la sociedad como un cruce de sus diversos sistemas. Estos sistemas han surgido de la misma naturaleza humana que yo vivo en mí y que comprendo en otros. El lenguaje en el cual pienso ha surgido en el tiempo. Mis conceptos han crecido dentro de él. Por lo tanto, soy un ser histórico hasta unas profundidades inasequibles de mí mismo. Así, y vean esta declaración, así tenemos el primer elemento importante para la solución del problema del conocimiento de la historia. La primera condición para la posibilidad de la ciencia histórica reside en el hecho de que yo mismo soy un ser histórico y que el mismo que investiga la historia es el mismo que la hace. Fantástica afirmación y declaración que creo que hay que tener en cuenta a la hora de meterse en el pensamiento diltheyano. Y lo que ha señalado punto por punto, creo que es la base de esta declaración. Tenemos aquí un auténtico argumento, pues, ¿verdad? Es decir, nadie más que cada cual vive sus propios estados. Vivimos realmente metidos, literalmente metidos, en las diversas interacciones de la vida en sociedad, ¿verdad? Y por supuesto, todo lo que pertenece a la vida en sociedad, que él llama sistemas, podríamos hablar del derecho, podríamos hablar de la moral, en fin, de la economía incluso, etcétera. Dice, él han surgido de la misma naturaleza humana que yo vivo en mí y que comprendo realmente en otros, ¿verdad? Y luego habla realmente del lenguaje. La lengua, pues, nos permite pensar, ¿verdad? Aunque el pensamiento va mucho más allá de la lengua misma, porque así es. Sin embargo, el lenguaje mismo, pues no lo inventó cada uno de nosotros, ¿verdad? Es decir, es producto del tiempo, ¿no? Es producto realmente del tiempo. En nuestro caso, ¿cómo ha cambiado, digamos, el castellano desde la época de Miguel de Cervantes? Ha cambiado enormemente, pues, ¿verdad? Y entonces nuestra lengua, que nos sirve realmente para pensar y expresarnos, es algo que se ha producido a lo largo del tiempo y los conceptos que manejamos también han crecido dentro del mismo lenguaje. Y esto hace, digamos, que Dilthey llegue realmente a señalar que somos seres históricos, ¿verdad? Seres de carácter histórico hasta en unas profundidades que no podemos definitivamente ni siquiera imaginar, ¿verdad? Eh, Incluso, digamos, afirmar a él que nuestra propia razón es una razón que se ha ido desarrollando
a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia, ¿verdad? Y es aquí donde, digamos, se acuñará el término de razón histórica. Si nuestra razón no es algo realmente que se da en el aire, no es algo que surge así de la nada, completamente ajena, digamos, al tiempo, sino al contrario, todo lo contrario. La razón no es entonces como Descartes y el racionalismo extremo lo habían afirmado, que es, qué sé yo, una función que nada tiene que ver con el tiempo, que nada tiene que ver con el aquí y el ahora, con las circunstancias y situaciones en las cuales la humanidad y nosotros mismos hemos vivido y vivimos. No, es decir, la razón misma es en realidad un resultado de la historia, un resultado del tiempo, de tal manera pues que tiene razón Dilthey al decir, bueno, somos seres históricos hasta la médula, hasta profundidades completamente inimaginables. Y entonces comienza, digamos, a tratar de responder la pregunta de cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento histórico. ¿Qué es lo que posibilita realmente el conocimiento del pasado y el conocimiento de la historia? Bueno, dice él, es el hecho de que cada uno de nosotros es un ser histórico y que el mismo que investiga la historia es el mismo que la hace. Es decir, que hay una posibilidad de conectarnos realmente con el pasado mucho mayor y mucho mejor que la conexión que pudiéramos llegar a tener con el mundo de la naturaleza. Bueno, si ustedes recuerdan un poco, digamos, el principio de Juan Bautista Vico, ese principio que a veces se reduce al verum factum, ¿verdad? Pero que en la obra de Juan Bautista Vico aparece más bien como verum et factum convertuntur, lo que significa que la verdad y lo hecho convergen. Esto significa sencillamente el principio de verum et factum convertuntur, propio del pensamiento de Juan Bautista Vico. Esto precisamente lo llevó a decir, si la verdad y lo hecho convergen, entonces nosotros somos más capaces, estamos mejor capacitados para captar, digamos, la verdad de la historia que para captar la verdad del universo físico, porque al fin y al cabo la historia es una criatura nuestra, es decir, somos nosotros quienes la hemos hecho, por lo tanto, tenemos una mayor capacidad para capturar, para captar la verdad histórica, más que para captar la verdad propia del universo, porque hay una relación muy estrecha entre el pasado y nosotros, entre lo que somos y lo que sucedió a lo largo del tiempo. De alguna manera, yo creo que Wilhelm Dilthey está haciendo alusión, digamos, a este principio vickiano, aunque no lo diga. La posibilidad de la ciencia histórica reside pues en el hecho de que yo mismo soy un ser histórico y que el mismo que investiga la historia es el mismo que la hace. Entonces es una piedra, digamos, fundamental para resolver la cuestión de cuáles son las condiciones de la posibilidad del conocimiento histórico. Ahora bien, Dilthey fue sumamente duro con el positivismo, ¿verdad? Porque como ya lo hemos dicho, su interés realmente fundamental lo constituyó la historia. Eh, ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, nuestra vida, la vida personal de cada uno en este momento, en el aquí y en el ahora, pues es realmente un resultado histórico, ¿verdad? La manera como nos vemos, la manera como consideramos la vida, nuestros valores, nuestras creencias, en fin, etcétera, todo eso
se forjó en el pasado, eh, inmediato o remoto, y entonces su interés realmente por la vida, por lo auténticamente relacionado con la vida humana, llevó entonces a Wilhelm Dilthey a su interés por la historia. Ahora, ciertamente, ciertamente reconoce Dilthey que el historiador tiene que manejar ciertas fuentes, ciertos testimonios, sin los cuales pues definitivamente estaría completamente perdido inventando cosas en el aire. Pero digamos esas fuentes que podemos mencionar aquí, no todas, pero algunas, eh, están constituidas por archivos, por ejemplo, ¿verdad? Documentos de todo tipo, de toda clase, objetos personales también, de los personajes del ayer, edificios, monumentos, bueno, incluso libros, ¿verdad? Que pudieran integrarse al concepto de documentos, pero libros, digamos, porque probablemente alguien se ocupó en escribir algo sobre esa persona mientras estaba viva o inmediatamente después de morir, y entonces, pues esos textos vienen a resultar también testimonios sumamente importantes o referencias, digamos, que si no es un libro dedicado a, por lo menos referencias en algunos textos a, ¿verdad? Referencias a fulano, sutano, a lo que hizo, en fin, etcétera. Entonces el historiador obviamente tiene que trabajar con estos testimonios que pues se pueden ver, se pueden tocar, se pueden manipular, digamos, hasta cierto punto. Pero en realidad, con todo ello, el historiador no va muy lejos. No va muy lejos, porque el interés, digamos, realmente del historiador es descubrir sobre todo los motivos que tuvieron los actores para llevar a cabo las acciones que llevaron a cabo. Entonces, aquí estamos prácticamente en contacto con el mundo interior, con la subjetividad de cada uno, porque es propio de ese mundo interior las motivaciones que tenemos para actuar, ¿verdad? En las, si quieren llamarle razones que tenemos para actuar. Aparte, por supuesto, de que ese mundo interior, pues también está constituido por creencias, está constituido por valoraciones, por estimaciones, por aversiones, por planes, por fines, por metas, por objetivos que se tienen que se quieren realmente alcanzar, por esperanzas tanto como por temores. En fin, hay tanto, digamos, que hemos ido de alguna manera recogiendo a lo largo de nuestra experiencia personal que integra nuestro mundo interior, que ciertamente no es una realidad como la de un libro, como la de una partida de nacimiento, pero aún así constituye una realidad verdaderamente innegable, pues una realidad del mundo interior que el positivismo precisamente abandonó, diciendo que no era realmente científico ocuparse del mismo y hacer referencia al mismo, ¿verdad? Por hacer énfasis en los hechos, en la experimentación y en lo observable, ¿verdad? Dilthey fue realmente quien vino a insistir entonces en que debería darse una verdadera independencia de las llamadas ciencias del espíritu. Esa palabra Geist está mal escrita, es G-E-I-S-T, Geist. Las ciencias del Geist, las ciencias del espíritu, pues deben realmente considerarse y realizarse
de manera independiente con respecto a las ciencias naturales. Esta es una declaración, digamos, este es un principio diltheyano que va abiertamente en contra del pensamiento de Augusto Comte, ¿verdad? Porque recordemos que las llamadas ciencias sociales, comenzando con la sociología, pues nacieron bajo la sombra de la física, nacieron bajo la razón fisicista, como le llama Ortega, nacieron bajo el mecanicismo propio del pensamiento cartesiano. De modo que cuando Augusto Comte crea, digamos, la sociología, el nombre que le da es el de física social. Entonces, aquí tenemos a un alemán que está señalando que eso realmente es completamente equivocado. Es decir, las ciencias que se ocupen de lo auténticamente humano, de lo social, de lo histórico, de todo lo que tiene que ver con la cultura, es decir, las ciencias del espíritu, deben realmente considerarse como separadas e independientes respecto a lo que ocurre en el contexto de las ciencias de la naturaleza. Recordando, digamos, sobre todo que la palabra Geist, pues, habla realmente de lo espontáneo, habla de la libertad, habla de lo infinitamente posible, habla de lo que es inesperado, pues, en verdad que definitivamente, como decía Hannah Arendt, está estrechamente relacionada con el ser humano. Entonces, insiste Dilthey en esa independencia de las ciencias del espíritu respecto a las ciencias naturales. Bueno, razones. Bueno, una de las razones es que las llamadas ciencias del espíritu, ciencias humanas, ciencias de la cultura, tienen un objeto de estudio completamente diferente al objeto de estudio de las ciencias naturales. Las ciencias humanas, las ciencias del espíritu, pues tienen como objeto de estudio la realidad humana en que vivimos, la vida humana de la cual cada uno de nosotros es parte. Vida humana que no se puede, insisto en eso, no se puede divorciar ni separar del tiempo pasado ni de la historia. Entonces ya eso, dice Dilthey, debe conducirnos a tratar las ciencias sociales, culturales y humanas de una manera muy distinta a cómo consideramos las ciencias de la naturaleza, porque las llamadas ciencias naturales pues tienen como objeto todo lo físico, ¿verdad? Son cosas, son objetos estrictamente materiales, lo que constituyen realmente el foco, digamos, de atención de la investigación estrictamente natural. Ya se trata de objetos como las estrellas u objetos como los átomos, no importa. Es decir, estamos hablando de cosas eminentemente físicas que no tienen, digamos, las características, para nada, no tienen las características de la vida humana. Pero también, asegura Dilthey, debe haber una independencia de las ciencias culturales y humanas, sociales, de la historia, en fin, porque la relación que se da entre el sujeto que investiga y el objeto a ser estudiado es también algo distinto en ambos sectores científicos, completamente diferente. La manera como el investigador de las ciencias naturales se relaciona con sus objetos de estudio es de una clase, y la manera como el investigador se relaciona con los hechos de la vida humana es de otro tipo, es completamente diferente. ¿Eh? Pero también esto conduce a que el modo, digamos, de conocer el objeto definitivamente es completamente distinto. ¿De qué modo conocemos realmente
los objetos propios de la naturaleza. ¿De qué modo un biólogo, digamos, se pone a examinar, digamos, una lagartija en la mesa de su laboratorio? ¿Y de qué modo eh, llega a conocer el científico social, en este caso el historiador, lo ocurrido hace 500 años? Es decir, aquí los modos no pueden ser iguales, ¿verdad? Eh, la relación y la manera de llegar a ese conocimiento es completamente diferente y distinta. En las ciencias naturales, dice Dilthey, conocer el objeto es llegar a descubrir la causa o las causas de lo que le está ocurriendo. Entonces, si las lagartijas pues están muriendo en una determinada zona, pues hombre, el biólogo lo que desea es encontrar la causa de esa mortandad, ¿verdad? De tal modo, pues, que estamos hablando aquí de una relación completamente externa, ¿verdad? Externa en el sentido de que el objeto de estudio para el científico natural siempre lo trascenderá a él, siempre estará más allá de él, no se puede confundir con él. Es decir, es algo completamente ajeno al investigador y pues tendrá, digamos, por mucho que penetre, digamos, en el caso de la lagartija dentro de ese organismo, pues siempre, siempre, siempre será algo completamente ajeno al investigador mismo. E insisto, lo que le interesa realmente es tratar de encontrar las causas, digamos, de lo que está ocurriendo. Pero, digamos, desde el punto de vista de las llamadas ciencias del espíritu, de lo que se trata más bien es de comprender, comprender aquello que es objeto, digamos, de investigación y de estudio. Y esa comprensión pues tiene una base y tiene un fundamento que ya vimos en la anterior cita de las obras completas de Dilthey, ¿verdad? Es decir, en tanto y en cuanto somos seres históricos, ¿verdad? En tanto y en cuanto quien investiga la historia es también quien la hace, hay una estrechísima relación entre lo investigado y el investigador, de tal manera que la comprensión aquí se posibilita, ¿verdad? Se posibilita porque pues las vivencias son muy, muy importantes. Son nuestras vivencias las que nos permiten llegar a comprender, digamos, las acciones, las intenciones, las reacciones de los actores del pasado. Entonces, la comprensión es algo completamente imposible en las ciencias de la naturaleza. Primero porque los objetos de estudio del científico natural no tienen un mundo interior, ¿verdad? Ni el árbol ni la lagartija tienen un mundo interior, ¿verdad? No tienen un mundo subjetivo, son pura materia y se acabó, ¿verdad? Por lo que no hay realmente ninguna manera de identificarse de manera mutua, lo que sí ocurre, digamos, en las llamadas ciencias del espíritu, particularmente en la historia. Y por supuesto, la comprensión nos demanda que nos incluyamos de manera total. No solo, digamos, nuestra capacidad racional, que es a lo que se le da importancia en las ciencias de la naturaleza, ¿verdad? Creo que el término eh, objetivo tiene que ver precisamente con eso. Cuando se demanda, digamos, al científico natural que sea objetivo, lo que se le pide es que no mezcle en la investigación absolutamente nada personal, ni sus sentimientos, ni sus valoraciones, ni sus pareceres, ni sus estados anímicos, nada de eso debe realmente proyectarse
en el proceso investigativo en cualquier área de las ciencias de la naturaleza. Sí, debe haber una estricta separación entre el sujeto, su mundo interior y el objeto de estudio. Pero en las ciencias del espíritu, definitivamente la capacidad racional no basta. No basta porque la vida definitivamente, como dice Dilthey, no se puede reducir a meros conceptos. La experiencia vital no se puede realmente reducir a meras abstracciones, ¿verdad? Sino que demanda definitivamente de nosotros un involucramiento prácticamente total, ¿verdad? Sobre todo nuestras vivencias, nuestras experiencias personales, toda esa vida interna realmente debe proyectarse para lograr definitivamente la comprensión en el ámbito de la historia. Bueno, déjenme, todavía hay algo acá, porque la comprensión, como decía, tiene fundamentalmente su base en la vivencia, ¿verdad? Entonces, los estados anímicos de los actores que se están estudiando, ya se trate de los revolucionarios franceses, ya se trate, qué sé yo, de los reformadores Calvino, Zwinglio, en fin, bueno, todas esos estados emocionales, digamos, que vivieron y frente a los cuales el investigador se encuentra, se pueden comprender gracias a que las vivencias y el estado y los estados anímicos del investigador, pues son un punto, digamos, de contacto, un punto importante de identificación y es por ello, insisto, en que la comprensión es algo que solo se puede dar en lo humano, en lo que se relaciona con la vida humana y no en el contexto de la naturaleza. Bueno, vamos a dejar esto aquí el día de hoy. Continuaremos un poco, digamos, que todavía nos hace falta algo del pensamiento diltayano. Entonces voy a dejar aquí esta cuestión por si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer respecto a lo que hemos compartido